Muy buenas tardes. Estando en la hora de comienzo de la presente reunión, estaremos cantando el himno número 3. El himno número 3, que dice: a la tierra marchamos, do viven los santos, en gozo y gloria y honra inmortal. Y tú que sin Dios con respecto a la muerte, o di, ¿quieres ir a la Edén celestial? Cantemos el himno número 3, de pie por favor. A la tierra marchamos, do viven los santos, en gozo y gloria y honra inmortal. Y tú que sin Dios corres rezo a la muerte, oh, te quieres ir al Edén celestial. Quieres ir, quieres ir, quieres ir, oh, te quieres ir al Edén celestial. En ese país ni dolor ni gemido, jamás en sus prados la vida tendrán. Y tú que te sientes hermano oprimido, oh, te quieres ir al Edén celestial. Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir, oh, te quieres ir al Edén celestial. Allá no hay pobreza, poseen los salvos, inmensas riquezas con Cristo Jesús. Allá no hay enfermos, están todos sanos, oh, te quieres ir al Edén celestial. Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir, oh, te quieres ir al Edén celestial. Ven pues con nosotros, Jesús es la puerta, y pronto la entrada al cielo te da, al reino de Dios, a su gloria eterna. Oh, te quieres ir al Edén celestial. Quieres ir, quieres ir, quieres ir, quieres ir, oh, te quieres ir al Edén celestial. Antes de cantar un segundo himno, vamos a orar a nuestro Dios. Les invito a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en primer lugar por la persona sin igual del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Damos gracias porque en tu misericordia y buena voluntad nos permites un día más proclamar el Santo Evangelio. Una vez más predicar de aquel que vino a este mundo
a pagar lo que no debía. El santo por excelencia vino a este mundo en cuerpo humano, pero sin pecado, para efectuar la obra de redención. Le damos gracias a nuestro Dios porque en esta sala hay un grupo de personas que han creído el mensaje del Evangelio, esta buena noticia de salvación. Y pensamos, nuestro bendito Dios, que si hubiese en esta sala, en este día, alguien que aún no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, que este pueda ser el día en que le pueda recibir por la fe. Queremos rogar a nuestro Dios por los hermanos que hoy utilizarás para entregar este precioso mensaje, para que lo hagan en la dependencia del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que dirija sus pensamientos, que ponga las palabras adecuadas en sus labios. Reconocemos, nuestro Dios, que en estos tiempos la indiferencia hacia la persona del Señor Jesucristo ha aumentado gravemente. Hay muchos que no quieren oír, no quieren saber nada con las cosas divinas. Incluso algunos se molestan fuertemente cuando se les quiere hablar del Señor. Y por eso, nuestro Dios, estamos agradecidos porque tú permites en este lugar que tu palabra sea entregada con toda libertad, y quienes vienen a este lugar vienen con el deseo de oír, y nuestro sentimiento es que ese deseo sea genuino, que sea realmente con el fin de conocer al único que les puede salvar, a nuestro Señor. Queremos, nuestro Dios, rogar por aquellos hermanos nuestros que, siendo su deseo estar con nosotros, no lo pueden hacer, y pensamos en forma especial en los enfermos. Rogamos por cada uno de ellos, también por hermanos que por diferentes razones ajenas a su voluntad tampoco nos pueden acompañar. Queremos ahora, nuestro Dios, dejar lo que será el mensaje de salvación bajo tus cuidados, agradeciendo las innumerables bendiciones que vienen de tu mano, y lo hacemos con gratitud en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Damos una cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta tarde. Cantaremos ahora el himno número 70, el número 70. Llaman, llaman. ¿Quién va allá? Abran. ¿Quién será? Soy un huésped muy hermoso, en el mundo sin igual. Mi semblante es cariñoso. No podré pisar tu umbral. El himno número 60, hagamos de vida también, por favor. Llaman, ¿quién vaya? Abran, ¿quién será? Soy un huésped muy hermoso en el mundo sin igual. Mi semblante cariñoso, no podré pisar tu umbral. Llaman, ¿quién vaya? Abran, aún está. Oh, qué puerta tan cerrada, cuán difícil es de abrir. Mi visita es despreciada, no me quiere recibir. Llaman, ¿quién
ya me ha vencido, soy de corazón de ti. Entra tú y bienvenido, haz morada ahora en mí. Buenas tardes a todos. Los que no he saludado, los saludos desde acá. El Evangelio de Juan, el Señor les habla a los que le escuchaban, y él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y más adelante en el capítulo 5 y en el versículo 46 dice que Moisés escribió de mí. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que escribió Moisés, como el Señor también se lo dijo a aquellos que iban camino a Emaús, los salmos y los profetas, todos daban testimonio a él. Y si tenemos algo en el Antiguo Testamento, es porque podemos reconocer en aquellos pasajes a la persona del Señor Jesucristo, pero también son ejemplos para nuestras vidas. Y quisiera que viéramos algo que vivió el pueblo de Israel durante los años en que estuvieron vagando, caminando por el desierto. Y nos vamos a ir al Nuevo Testamento para ver qué sucedió con Israel. Vamos a ir a la carta 1 de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. La carta a los Corintios la escribió Pablo allá por el año 55, más o menos, desde Éfeso. Es una carta que cuando la comenzamos a leer es una carta que es dura. Es dura, así lo expresó el apóstol Pablo en la segunda carta, en donde aquellos remitentes, aquellos que leían la carta, la encontraban dura. Pero si nos ponemos a leer la primera carta a los Corintios, encontramos una cantidad de bendiciones que tenemos los creyentes innumerables. Por ejemplo, se nos habla acerca de la resurrección del Señor, se nos habla acerca de los dones espirituales que entrega el Señor, y también la manera en cómo nosotros debemos congregarnos en la asamblea. Y pensaba en lo que vivió el pueblo de Israel, en las bendiciones que tuvo el pueblo de Israel, en las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel por desobedecer el mandato, los mandamientos, la palabra de Dios. Israel estuvo lleno de bendiciones. Desde el momento en que salió de Egipto, camino a la tierra prometida, Dios fue mostrando en el camino durante 40 años bendiciones y bendiciones y más bendiciones. Pero vamos a leer en el capítulo 10 que Israel falló. Israel falló completamente. Y Dios no pasó por alto el error y el pecado de Israel. Y esto debe ser ejemplo para aquellos que no son del Señor. Porque Dios no perdonó a su pueblo frente al pecado. Y la Biblia nos dice que el hombre está bajo la ira de Dios. Que el hombre ya ha sido condenado. Que Dios ha mostrado un camino por medio del Señor Jesucristo, y todo aquel que rehúsa al Señor ya está condenado. Si Israel no se escapó y en el desierto murieron millones de personas por desobedecer la palabra de Dios, créanos de que si el Señor dice que la condenación está sobre todo aquel que no ha creído en el Señor, así es. Capítulo 10, versículo 1. Hablándole el apóstol Pablo a los hermanos, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar,
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, y quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y ciertamente, cuando leemos estos 15 versículos, se nos viene a la mente de que es una enseñanza para nosotros los creyentes. Porque por eso Pablo comienza diciendo: no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de lo que estuvieron bajo la nube. Israel tuvo grandes bendiciones. La nube estuvo sobre su cabeza. Comían y bebían la comida espiritual. Cada mañana Israel se levantaba y alrededor de ellos estaba el maná. Cuando ellos murmuraron en contra de Dios, Él les dio la bebida espiritual que salía de la roca. 2 veces se nos menciona en el Pentateuco que ellos recibieron el agua espiritual que salía de la roca. Es interesante que dice que la roca los seguía. Versículo 6. De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Alguien piensa de que el Señor apareció en Belén? ¿Alguien piensa de que el Señor no es eterno? El Señor ya estaba con Israel en el desierto. El Señor era el que guiaba a Israel por el desierto a la tierra prometida. Dios cuidaba a su pueblo desde la nube. Cuando los israelitas iban por el desierto y detrás de ellos iba el ejército egipcio, ¿qué pasó con la nube y qué pasó con la roca? ¿Qué pasó con el ángel de Jehová? Se puso a las espaldas del pueblo de Israel y separó al pueblo de Israel de Egipto. El Señor siempre cuidó a su pueblo y el pueblo recibió bendiciones. Y Pablo nos llama a recordar, a no ignorar lo que el pueblo de Israel había experimentado en el desierto. Cruzó el Mar Rojo, vieron al Señor, a Dios en el monte Sinaí, vieron cada día cómo el maná descendía del cielo. Cuando murmuraron, como dije, Dios le dio el agua espiritual salida de la roca. Vieron la nube, como de día era una columna de nube que los protegía del sol, del calor, y en la noche cuando tenían que avanzar era una columna de fuego y los iluminaba. Todo eso vieron los israelitas. Pero como dice el versículo 7,
el versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto los israelitas? ¿Por qué Dios no les permitió entrar a la tierra prometida? Porque habían fracasado, habían murmurado, eran idólatras, estaban codiciando lo que tenían en Egipto. ¿Hay alguien que en esta tarde no quiere aceptar a Cristo porque codicia lo que está en el mundo? Estos israelitas quedaron postrados en el desierto. Ni siquiera Moisés escapó del juicio, de la disciplina de Dios. Todos corrían por fe los israelitas, pero fracasaron. Solo 2 personas sobre 20 años pudieron entrar al reino, a la tierra prometida: Josué y Caleb. Solo 2 pudieron entrar. El pueblo de Israel codiciaba, prefería estar en Egipto, prefería los ídolos, prefería atentar al Señor, prefería murmurar en contra de Dios. Y Israel era un pueblo duro de servicio. El mismo Señor dice que 10 veces lo tentaron. 10 veces tentaron a Dios, a Jehová, durante el desierto. Estaban a un paso de entrar a la tierra prometida. Habían recorrido ya 2 años. Estaban enfrente de la tierra prometida. Y dudaron de Jehová. Y Jehová disciplinó al pueblo. Amigo que no es del Señor, si no obedece el mandato de Dios, si no obedece el creer en su Hijo, si no obedece el confesarle como Salvador, ¿cuál cree que va a ser la disciplina y el castigo de Dios hacia su persona? Dios dejó postrados en el desierto, como dice el versículo 5, a muchos israelitas, porque habían murmurado en contra de Él, porque habían fracasado a lo que Él les ordenaba. Ellos estuvieron bajo la nube, pasaron el mar, fueron bautizados según lo que dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y nosotros los creyentes igual hemos sido bautizados en la muerte del Señor. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz y hemos sido sepultados y hemos resucitado en Él para una vida nueva. Versículo 6. Estos hombres codiciaron cosas malas, querían comer carne y se acordaron de las cosas que ellos comían en Egipto y codiciaron el mundo. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Cuando Moisés había subido a buscar las tablas de la ley y cuando desciende, ¿qué es lo que encuentra haciendo al pueblo? Estaban celebrando, estaban haciendo una fiesta. ¿Por qué? Porque habían construido y fabricado un becerro de oro, idólatras. Habían tentado al Señor y el Señor los hizo perecer por serpientes y murmuraron. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Cuando criticaron que el liderazgo lo tenía Moisés y Aarón. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra y fueron tragadas la familia de Coré. Dios no pasa por alto cuando tiene enfrente el pecado. Y esa es la diferencia de los que estamos en esta sala. En esta sala podemos haber 2 grupos de personas. Aquellos que nuestros pecados han sido perdonados porque hemos confesado al Señor como Salvador. Y también puede haber un grupo o un par de personas que no han confesado al Señor como Salvador, que no le han recibido como Señor y Salvador, y sus pecados no han sido limpiados por la sangre de Cristo. Dios no pasará por alto a aquel que no ha creído en Él. La nube que guiaba al pueblo de Israel nos habla de la presencia de Dios.
Era la nube los que los guiaba, era la nube que los protegía. Era Dios que descendía a la nube y veía lo que el pueblo hacía. A nosotros nos sucede lo mismo. Nosotros ya no, a los creyentes ya no vemos la nube. No vemos la nube que guiaba a Israel, pero tenemos la palabra y tenemos el Espíritu que nos guía a nosotros. Así como la nube guiaba a Israel en el desierto, a nosotros los creyentes nos guía su palabra, nos guía su Espíritu. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz. Hemos sido sepultados juntamente con Él y también hemos resucitado con Él para andar en nueva vida. Pregunto a los amigos, ¿su viejo hombre ha sido crucificado en la cruz con Cristo? Usted puede decir que ha resucitado con Cristo, que es una nueva criatura, que ha nacido de nuevo, que está unido al Señor en un solo espíritu. Los creyentes, cada día que estamos en esta tierra, podemos decir que estamos unidos al Señor por medio del Espíritu, mediante la fe. La nube los guiaba, la nube indicaba cuándo debía detenerse el pueblo, y además le recordaba de que Dios era aquel que los guiaba. Pregunto a los amigos, ¿quién guía tu vida? Frente a los problemas, ¿quién guía tu vida? Estos israelitas eran guiados por el desierto, por medio de la nube. Versículo 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué dijo el Señor a los judíos? Yo soy el pan de vida. ¿Qué pasa en los creyentes? ¿Qué corre dentro de los creyentes? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que correrán ríos de agua viva. Cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta de que esto es como un rompecabezas, que todo se arma, todo es perfecto. Leía que entre pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay referencias cruzadas. Hay cosas que se dicen en el Génesis y que se cumplen en el Nuevo Testamento. Hay cosas que se dicen en los Salmos y se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuántas referencias cruzadas existen en la Biblia según los expertos, los que han estudiado mucho la Biblia? Más de 60.000 referencias cruzadas. 60.000 referencias que se cumplen en el Nuevo Testamento, que se cumplen en el Señor, que se cumplen en la iglesia, que se cumplen en el Nuevo Testamento y que vienen del Antiguo Testamento. 60.000 referencias. Esto no es casualidad, amigos. Israel estuvo en el desierto. Israel salió de Egipto. Israel estuvo 40 años vagando por el desierto. Vagó 40 años producto del pecado, porque en el desierto debían quedar todos aquellos que habían murmurado y eran idólatras. 40 años. Y cuando murió el último de ellos, Israel entró en la tierra prometida. ¿Saben, amigos? Dios nos dice en su palabra de que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Todo se cumple. La palabra de Dios se cumple a la perfección. Él castigó y el juicio de Él cayó sobre Israel, también caerá sobre tu persona. ¿Qué debes hacer? Creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. El Señor dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. Cristo es el pan que descendió del cielo. Los israelitas comieron el maná. Nosotros podemos comer de aquel pan verdadero que descendió del cielo, enviado por el Padre, el verdadero pan del cielo. Y Él es también la roca. Él es también la roca. Si alguno tiene sed, dice el Señor, venga a mí. ¿Y qué tiene que hacer? Beber. Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Solo, amigo, podrá saciarse si se acerca a la comida espiritual y a la bebida espiritual que es Cristo. Los israelitas comían el maná todos los días. Todos los días comían el maná. Pero si un día no comían, pasaban hambre. Si al segundo día, porque eran testarudos, no comían, pasaban hambre. Iban a llegar momentos que si no comían, morían. Cristo dice que el que come de Él no tendrá hambre jamás y tampoco perecerá. Solo en Él podemos saciarnos y alimentarnos espiritualmente. El Señor, para los creyentes, es nuestro alimento espiritual. Los israelitas cada día tenían que salir a recoger su porción de maná. La pregunta es, nosotros los creyentes, cada día salimos a recoger la porción que Dios nos envía del cielo. Su palabra es el sustento diario para el creyente. Amigo, ¿usted tiene necesidad todos los días de leer la palabra del Señor? Aquel que no es de Cristo tiene la necesidad de leer, tiene la necesidad de estar en comunión con Cristo. Lo más seguro es que no, porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. El que come mi carne, dice el Señor, y bebe mi sangre, que es la invitación que hace el Señor, tiene vida eterna, será resucitado en el día postrero, permanecerá en Él, vivirá por Él, y el Señor vivirá en Él, y esa persona vivirá eternamente. La nube de los israelitas lo guiaba al pueblo. El maná alimentaba al pueblo. Y interesante lo que dice el versículo 4, que la roca los seguía. La roca seguía al pueblo de Israel. Jamás dejó solo la roca a Israel. Israel no puede decir de que estuvo solo en el desierto, porque sobre él estaba Dios el Padre. ¿Y quién guiaba a Israel por el desierto? Era el ángel de Jehová, era el mismo Señor Jesucristo, el mismo Cristo que nosotros conocimos cuando Él tomó forma humana, estaba en el desierto guiando al pueblo de Israel. Él nunca dejó solo a su pueblo. Y Él, en la invitación que hace hoy día, la invitación que hace hoy día es que aquel que no es de Cristo pueda creer en Él, que pueda creer en su palabra, le pueda confesar a Él como Señor y como Salvador. Y si ya le ha confesado como Señor y Salvador, Él espera obediencia de aquel que le ha confesado como Salvador. Y si ya es creyente, tendrá que existir la necesidad de obedecerle con el bautismo. Y si está bautizado, tendrá que obedecerle con entrar en la comunión de los hermanos, porque eso es lo que manda la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor derrama en el corazón del que se convierte, que es amor. Es amor. Ciertamente, la persona que es creyente y desea bautizarse es por una obediencia, pero es una obediencia de amor a su Señor. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Vas a hacer como hicieron estos israelitas que siguieron por el desierto codiciando, murmurando, tentando al Señor y que fracasaron y que quedaron muertos en el desierto? Y aquellos que sí obedecieron pudieron entrar en la tierra que Él había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a rehusar la invitación que también el Señor, que Jehová le hizo al pueblo para que entrasen a la tierra prometida? ¿Quieres entrar al reino de Dios? Veíamos hace un par de semanas que para entrar al reino de Dios
Solamente tú tienes que hacer una cosa, el nacer de nuevo. ¿Quieres ver el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Y eso no lo decimos nosotros, se lo dijo el Señor a Nicodemo. ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres estar en la presencia de Dios? O como leíamos en la mañana, quizás tú piensas de que, o lo que está en tu mente, es que solamente escaparás de una condenación eterna, que es cierto. Espero que en tu corazón esté el anhelo de desear ver el reino de Dios, estar en comunión con Dios, estar en la presencia de nuestro Salvador, de gozar lo que el Señor fue a preparar para nosotros al cielo. Eso es lo que le dice el Señor al Padre en sus últimas horas, allí en Juan 17. Él le pide algo al Padre. Cuando ora, le dice: Padre, aquellos que me has dado, aquellos que son salvos, aquellos que son creyentes y que han creído en Él, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Amigo, usted tiene la seguridad de que va a estar con el Señor en el lugar en donde Él va a estar por la eternidad. Continúa el versículo diciendo: para que vean mi gloria. Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que nosotros podamos estar con Él para siempre y para que podamos ver su gloria. Amigo, ¿usted tiene la seguridad de que algún día verá la gloria de Dios? ¿O su confianza es como la confianza que tuvieron los israelitas, que no quisieron obedecer a Dios y cayeron muertos en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida? La invitación que hace el Señor es que puedan creer en su palabra, que puedan creer de que Él vino al mundo para dar su vida por nosotros, de que Él murió, de que Él fue sepultado, pero que también Él resucitó y ahora está a la diestra de Dios el Padre, preparando el lugar para nosotros, porque son un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver el reino que Él está preparando y ha preparado para ti o para nosotros los creyentes? ¿Quieres ir con nosotros al reino de Dios? Una sola cosa te demanda el Señor: cree en Él y serás salvo. Leamos ahora la primera carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. En el capítulo 2 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas
hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Deseamos que la sola lectura de la palabra de Dios sea de mucho beneficio para todos nosotros. Había allí en Corinto, en la iglesia de Corintio, problemas. Allí empezaron los problemas de divisionismo, problemas de abanderamiento humano. Y el apóstol Pablo, quien había estado allí por mucho tiempo, ahora ha sido informado acerca de las cosas que están ocurriendo en medio de la iglesia. Y él comienza a instruir a los creyentes allí en Corinto, para que ellos puedan considerar su condición delante de Dios y puedan cambiar de actitud, porque había un problema general en ese tiempo. Por ejemplo, dice el apóstol que los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría, pero tanto para los judíos como para los griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Pablo dice: nosotros, los creyentes, no estamos buscando ni sabiduría, ni estamos pidiendo señales, porque Cristo para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así, con esa premisa, el apóstol Pablo llega allí a Corinto. Entonces él les recuerda que en el
versículo 1 del capítulo 2, y dice, y fijémonos en el trato, porque tenemos que recordar el beneficio de los amigos, que esta carta es escrita a creyentes, a personas que allá habían sido transformadas por el poder de Dios, personas que pertenecían al reino de Dios porque habían nacido de arriba o de lo alto, o como dijo mi hermano, ¿cierto? Habían nacido de nuevo a través de la operación del Espíritu Santo. Así, por eso él al escribirle les llama hermanos. Este título en las Escrituras es muy importante y se usa en diferentes formas. Por ejemplo, Pablo usa ese mismo término para referirse a los judíos, a los hermanos de raza. Les llama también hermanos porque son y comparten la misma herencia genética. Pero en el pueblo de Dios, entre los salvados, todos somos hermanos. Y voy a decir esto aprovechando que la gran mayoría son creyentes, somos creyentes. Es una pésima y mala costumbre que tomamos los creyentes en no llamarnos hermanos, porque en la palabra de Dios el que seamos hermanos es un privilegio. Ahora, el problema es tener cuidado de llamar hermano a alguien que por solamente visitar la asamblea y no saber que él pertenece a la familia de Dios, al llamarle hermano tal vez le estamos haciendo un mal, porque no se llega a pertenecer a la familia de Dios por simplemente leer la Biblia, orar o asistir a una reunión. Se entra en la familia de Dios cuando nacemos de nuevo, cuando nuestra naturaleza caída, corrompida, es transformada y pasamos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces somos hijos de Dios y tenemos a Dios como nuestro Padre, y todos somos hermanos, y así deberíamos tratarnos los creyentes, no como si fuéramos un club social, sino como una iglesia, como creyentes salvados por Cristo. Mi hermano fulano, mi hermana, ese es el aprecio. Y si usted lee y estudia, hermano, la palabra del Señor, se va a dar cuenta de eso. Cuando Juan y Jacobo querían tener el privilegio en el reino de Dios, ¿se acuerdan? Ellos mismos y luego su madre también: Señor, queremos que nos hagas un favor, que Él se siente a tu derecha y yo a tu izquierda. Y el Señor dijo: yo soy el Señor y ustedes son todos hermanos, todos hermanos. Así ojalá que nosotros pudiésemos enmendar eso y empezar a llamarlos como corresponde. Sería realmente una gran novedad y avance dentro de lo que es el pueblo de Dios, solamente teniendo los cuidados pertinentes, como ya hemos mencionado. Entonces aquí Pablo está dirigiéndose a los creyentes que pertenecen a la iglesia allí en Corinto.
Así que, hermanos, Él les está recordando, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Eso fue en las primeras visitas cuando Pablo llegó allí a esa región. Él venía con el único propósito de anunciar el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? En forma muy sencilla, que Dios de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? No se pierda. ¿De qué perdición está hablando? De la perdición eterna. De la perdición eterna. Porque el hombre o el ser humano que nace en este mundo nace destituido de la gloria de Dios. Nace sin Dios y sin salvación. Y esa salvación no se logra con una religión. Se logra encontrándose con Cristo, confesando sus pecados, reconociendo su indignidad, reconociendo que no puede en forma alguna lograr el favor de Dios y que en esa condición está perdido por toda la eternidad a causa de sus pecados, pero que confía en lo que Dios ha dicho en su palabra, que todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, perdón de pecados, que pasa de muerte espiritual a vida, de ser uno que está sin Dios, enemigo de Dios, a hijo de Dios. Entonces, ese fue el testimonio que Pablo llegó entregando allí a la gente en Corinto. Y él dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿no? El mensaje del Evangelio debe entregarse de acuerdo a como está escrito en la palabra de Dios. Sencillo, ¿verdad? ¿Saben? El problema de la religión es que la religión le hace un pliego así. ¿Tú quieres ser salvo? Bien. Si tú bebes, deja de beber. Si tú fumas, deja de fumar, y etc. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Dice eso? La salvación no depende de lo que el hombre hace o deje de hacer. La salvación depende de lo que Dios hizo con su Hijo allí en la cruz. Y el Señor, cuando Él llama y dice, vengan a mí todos, quienes están trabajados y cargados por el pecado, que yo os haré descansar. No, si el hombre no tiene que dejar nada, tiene que venir tal por estar, porque el poder de la salvación no es del hombre. Un hombre religioso puede lograr muchas cosas en la vida con esas todas esas cláusulas que les entregan, ¿cierto? Puede lograr ser un excelente esposo, un excelente padre, un buen trabajador, puede lograr hacer un buen religioso, pero ¿sabe lo que no puede lograr? Es ser hijo de Dios. Porque
para ser hijo de Dios. No tiene que esforzarse de ninguna manera, sino solamente confiar en Cristo. Esa es la gran diferencia. Y el Señor salva una vez y para siempre. Y esto es lo triste. Yo me he encontrado con gente que lleva años estudiando, según ellos, la palabra de Dios, pero cuando uno le dice, oye, y bueno, ¿y tú eres salvo, no? Pero ¿cómo si nadie? Además, la salvación se pierde. ¿Pero quién dice eso? Pero si así, no, Señor. ¿Tú le crees a Dios? ¿Le crees a Cristo? Sí, yo creo lo que dice la Biblia. Tú no le crees. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y cómo tú dices que la salvación se pierde? Ahora, si el Señor hubiera dicho, bueno, pero si pasa esto, pasa... No, Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Y todos los textos que nosotros pudiéramos recordar, ¿cierto? Que el Señor dice que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y que no hay ningún juicio condenatorio para quienes, para los que están en Cristo Jesús. No hay juicio condenatorio. Entonces, ese es el gran problema, porque la gente no entiende que la salvación es ahora. Es ahora y por toda la eternidad. Algunos confunden los premios con la salvación. La salvación es un regalo que se obtiene aquí en la tierra. Los premios, los galardones para los creyentes se obtendrán en el cielo. Son premios, son galardones, por lo que el creyente trabajó en toda su vida. En cambio, la salvación es un regalo que Dios ofrece por medio de la muerte de Cristo, porque no hay nadie. La salvación es de gran precio, dice la palabra de Dios, y nadie la logrará jamás. O sea, una persona podría pasarse toda su vida haciendo muchos sacrificios, muchas cosas, y no va a pasar nada, porque así no se obtiene la salvación. Y el apóstol Pablo, cuando llegó allí a Corinto, él llegó explicándoles este mensaje de salvación, y él dice, yo me propuse no saber cosa alguna de ustedes. Y eso en relación, ¿cierto?, él está ahí a las cosas que él va a encarar más adelante, sino a Jesucristo y a este crucificado. A Jesucristo y a este crucificado. ¿Y qué resultó para algunos el mensaje de la cruz? Locura. Locura. ¿Cómo es posible que ustedes crean que por un hombre que fue crucificado allí en Jerusalén, afuera de la Jerusalén, puede Dios dar vida eterna, dar salvación? Locura, porque eso solamente se cree por fe. ¿Y por qué hay tanta gente que escucha el mensaje una y otra vez del Evangelio y sigue indiferente? Porque no lo creen. Para ellos sigue siendo locura. Pero este fue el mensaje, fue la base sobre la cual los corintios fueron salvos. Ellos recibieron, ellos creyeron en el poder de la cruz, del crucificado. Ellos creyeron que Dios tomó sus pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero, y que Cristo murió,
fue sepultado y resucitó. Así, amigo, si tú crees esto, si tú crees que el Señor Jesús dio su vida en la cruz por ti, entonces la palabra del Señor dice, tú eres salvo. Pero si no lo crees, sigues en la condición de perdido y solamente porque tú lo quieres, no porque Dios no quiera salvarte. Ojalá que esta misma tarde tú puedas acudir a Cristo ahora que estás a tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro celestial, una vez más, queremos expresar nuestra gratitud por este día precioso que nos has concedido. Gracias por tu palabra que ha sido entregada en esta doble exposición y que a los creyentes nos trae gozo, gratitud en nuestros corazones al contemplar a la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero nos preocupan nuestros amigos y pedimos por ellos para que ojalá ellos puedan tomar una determinación en sus vidas y puedan acudir a Cristo, el único que puede salvarle. Gracias te damos por aquellas personas que recibieron literatura allí en Los Álamos y deseamos que obres por medio de ella. Gracias te damos también por cada persona presente aquí y al separarnos queremos encomendarnos en tus manos y tus cuidados. Recordamos a nuestro hermano Pedro que está enfermo y pedimos que le levante si es tu santa y divina voluntad. También presentamos a don Víctor Rojas para que le sigas ayudando en la sanidad. A el hermano Gilberto Guzmán también pedimos por él para que tú obres en él y que todo llegue a buen término de acuerdo a tus santos propósitos. Queremos encomendarnos a ti y especialmente a los hermanos que deben salir de la ciudad para llegar a sus hogares, que les lleves en bien y que lleguen con alegría y gozo por haber estado una vez más delante de la presencia de su Señor en este lugar donde nos congregamos para alabar y glorificar su nombre. Quedamos pues encomendados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Para finalizar, cantaremos el himno número 104. El himno número 104. ¿Qué voy a hacer? ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? ¿Qué escogeré? ¿El mundo y su placer o el Cristo seguiré? Cantado el himno número 104, la reunión queda finalizada. Muchas gracias por vuestra asistencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? ¿Qué escogeré? ¿El mundo y su placer o a Cristo seguiré? Yo sí, yo sí, yo sí, confiado Cristo en ti, te seguiré. Comprado soy, tu sangre el precio fue, y tuyo quiero ser. Tu grande amor me ablanda el corazón, despierta en mí la fe. Yo creo en ti, no puedo ya dudar, a Cristo miraré. Yo sí